Bien, conocemos las llamadas igualdades o identidades notables, famosas en el Paleolítico Medio. Vamos a ver las igualdades o identidades notables en el siglo XXI. Una advertencia extraordinariamente importante para este vídeo: puede resultar perjudicial para la salud mental de aquellos para los cuales las matemáticas es igual a un recetario. Es decir, consejo que os doy: este vídeo solamente es válido para aquellos para los cuales las matemáticas implican razonamiento. Si alguien solo estudia las matemáticas como recetario, os olvidáis de este vídeo y os quedáis con el de las igualdades notables. Pasamos a la siguiente lámina y nos encontramos la siguiente situación. Mirad, yo me encuentro esta expresión matemática. Es un polinomio, en concreto de segundo grado, y si alguien me pregunta ¿cuánto vale el segundo término de ese polinomio? Evidentemente, analizo la expresión y el segundo término decimos que es menos 5x. Pasamos a la segunda expresión matemática. ¿Cuál es el segundo término de la expresión? Se supone que lo vamos a localizar de izquierda a derecha. Primer término, segundo término. Menos 7. Primer término de esta expresión. Menos 4x elevado al cubo. Segundo término de esta expresión, más b. Atención, segundo término de esa expresión matemática. Es evidente que siguiendo este orden de razonamiento, el segundo término de esta expresión es menos b. Dicho esto, cuando nosotros estudiamos las tradicionales igualdades notables, al hacer el desarrollo del cuadrado de a menos b, nos han dicho cuadrado del primero, pondríamos a, menos el doble del primero por el segundo, y donde pone el segundo ponemos b. Estupidez matemática. Es decir, no tienen sentido las igualdades notables estudiadas por el método tradicional. El segundo término de esta expresión evidentemente es menos b. Hecho este razonamiento, pasamos a la siguiente lámina y os he hecho una advertencia inicial. Este vídeo solamente para aquellos que os gusta profundizar y razonar las matemáticas. Al que aplica las matemáticas como un recetario de cocina, os olvidáis de este vídeo. Empezamos el razonamiento. 4 expresiones matemáticas que vamos a proceder a desarrollar. Igualdad notable del siglo XXI. Todas las expresiones de este tipo, bien sea a más b, a menos b, menos a más b o menos a menos b, en todos los casos elevados al cuadrado, se realizan mediante la siguiente expresión matemática. Cuadrado del primero más doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Y evidentemente tenemos la obligación, donde ponga el primero, por ejemplo en este caso pondríamos menos a, y donde ponga segundo ponemos b. Vamos al cuarto caso. El primero sería menos a y el segundo menos b. En este caso el primero a, el segundo menos b, y en este caso el primero a y el segundo b. Partiendo de ese razonamiento, con esta expresión matemática salen todas las expresiones de este tipo elevadas al cuadrado. Vamos a aplicar este nuevo concepto de igualdad notable a cada uno de los 4 casos. Nos quedaría de la siguiente forma. Cuadrado del primero. El primero es a. Si lo elevamos al cuadrado va a cuadrado. Más doble del primero por el segundo. 2ab. Y más cuadrado del segundo, b al cuadrado. Pasamos a la segunda expresión. Siempre aplicamos la misma igualdad notable. Cuadrado del primero a cuadrado más el doble del primero por el segundo. 2
por el primero que es A y por el segundo que es menos B. Y más cuadrado del segundo, en este caso menos B, que es el segundo, elevado al cuadrado. Desarrollo la expresión a cuadrado más por menos menos 2ab y menos b base negativa exponente par quedaría positivo, más b al cuadrado. Es evidente que llegamos a la misma expresión que con las tradicionales igualdades notables. Pasamos a la siguiente expresión. Por cierto, con las igualdades notables tradicionales no las sabríamos hacer. Aplicamos este procedimiento. Cuadrado del primero es negativo, menos a, pero menos a todo ello al cuadrado, como el exponente es par y afecta a toda la expresión, quedaría positivo. Más doble del primero que es menos a y por el segundo que es b. Y por último, más cuadrado del segundo, evidentemente b al cuadrado. Desarrollo la expresión a cuadrado más por menos menos 2ab y más b elevado al cuadrado. Vamos con el último caso, que con las igualdades tradicionales no sabríamos hacer. Cuadrado del primero menos a elevado al cuadrado más, siempre más, doble del primero por el segundo, 2 por el primero que es menos a y por el segundo que es menos b, más cuadrado del segundo y el segundo es menos b. Desarrollo la expresión. Base negativa exponente par va a dar positivo. A cuadrado más por menos más 2ab y por último base negativa exponente par va a dar positivo más b al cuadrado. Resumen al contenido de este vídeo. Vuelvo a hacer la advertencia. Si alguien se lía o le genera confusión, no ha visto nada. Para los que os gusta razonar, las igualdades tradicionales, las igualdades o identidades notables tradicionales, en el fondo no están bien expresadas. Cuando aplicamos esas fórmulas, en este caso decimos que el segundo es b. En rigor matemático, el segundo término de esta expresión es menos b. Para evitar este tipo de situaciones y para poder realizar las dos últimas potencias que aparecen, mediante esta nueva expresión salen absolutamente todas. Solamente un detalle. Debemos saber que el primer término de estas expresiones es a menos a y menos a. Y el segundo término de estas expresiones, evidentemente, es más b, menos b, más b y menos b. Vamos a hacer ejercicios aplicando solo esta igualdad notable y último razonamiento. Vamos a recordar que hay una igualdad notable que es el famoso caso de producto de conjugados. Cuando tenemos la expresión a más b multiplicada por a menos b, en términos matemáticos se llama producto de conjugados. Cambia el signo central, esta expresión matemática es la conjugada de esta. Y esta expresión matemática es la conjugada de esta. Siempre el producto de conjugados tiene que tener esta estructura. Seguimos razonándolo como cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Tema concluido. Vamos a hacer ejercicios para practicar con este nuevo método.